volvemos a las conspiraciones, volvemos con Francisco Javier, que lo tenemos ahí en su casa. Francisco Javier, una de las últimas conspiraciones, que yo a esta sí que le doy más veracidad, no deja de ser una conspiración, pero bueno, sí que tiene algo más de base. Ya has comentado algo antes, y es que todo esto del coronavirus, del COVID-19, sea un ataque a la economía de China. Ya bien, después hay diversas ramificaciones de esta conspiración, bien desde Estados Unidos, bien desde la Unión Europea, que no deja de ser un ataque a China. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Bueno, pues si ha sido un ataque a China, quien lo haya diseñado se ha equivocado totalmente y como estratega deja mucho que desear, como estratega geopolítico y militar, deja mucho que desear. Para empezar, si China saca la vacuna, que está en ello desde hace mucho tiempo, está en el tema de la vacuna, creo que han sintetizado o han aislado algunos elementos para empezar a hacer las pruebas en el mes de abril, mayo, junio. Es un proceso largo, ya lo explicó Alfonso muy bien en un anterior programa. Elaborar una vacuna es un proceso tremendamente largo. Pero piensa por un momento que si China consigue sintetizar esa vacuna y saca una patente, lógicamente, pues va a ganar muchísimo dinero. Además, ten en cuenta lo que también he dicho antes, que está comprando empresas extranjeras que están en territorio chino a precio de saldo, prácticamente. ¿Quién sale fortalecido de esto? A pesar de la población, del coste que ha supuesto esto para la población china. Evidentemente, no es el país más endeudado del mundo, que es Estados Unidos, sino que es China. Entonces, quien haya planificado esto para dañar la economía china se ha equivocado, porque esa economía a medio plazo va a salir robustecida y además bastante más que lo estaba antes, aunque esa conspiración sí que no tiene fundamentos. Javier, tumbamos esta conspiración, hemos tumbado todas las conspiraciones. No sé si hay por ahí alguna que a mí se me escape y que tú sí que le des cierta credibilidad. Yo a las conspiraciones le doy, es que, como decía un compañero en otro programa de radio que estuvimos interviniendo, existen dos cosas diferentes. Unas son las conspiraciones y otras son las versiones que no se dan. Sin ser conspiranoico, hay cosas que llaman poderosamente la atención. Pero algunas de estas cosas que yo catalogo como cosas incoherentes, tiene una explicación, pero otras no. Las cosas más evidentes, más simples, son las que se escapan a nuestra razón. Y te voy a explicar. Se restringe muchísimo lo que es la movilidad personal, pero no se prohíbe trabajar. O sea, si en vez de 5 trenes de cercanías pones 2 y no tienes un control sobre la gente que va a estar trabajando en videotrabajo o en videoconferencia desde su casa, si no puedes cuantificar eso porque no tienes herramientas para eso, lo que estás haciendo es provocar una concentración, tanto en los trenes de cercanías de Madrid, en el metro. Son cosas contradictorias. ¿Por qué se pone el estado de alarma precisamente de la noche del sábado al domingo? ¿Por qué no se puso cuando los casos de China ya se estaba viendo que esto iba a ser una pandemia? Porque se sabía. Es imposible cerrar totalmente un país, claro, y más de las características chinas. Es imposible. Además, en el año nuevo chino, que eso se llena de personas, no solo de chinos, sino también de turistas. Era imposible. Se implantan no medidas, sino recomendaciones, hasta que llegamos, esto se nos escapa de las manos, pese a que el mundo sanitario estaba poniendo el grito en el cielo ya. Y se pone un estado de alarma que lo único que vamos a conseguir a estas alturas es que
que los contagios se vayan parando, pero muchísimo más despacio. Ganar ese tiempo. allanamiento de esa curva, mucho más despacio que lo que hubiera pasado si de un primer momento se pone el estado de alarma, hubiésemos cerrado fronteras, hubiésemos elaborado un plan de choque que no existe ni ha existido. Existen planes de emergencia sanitaria que nada tienen que ver con lo que está pasando. Es una constante improvisación. De haberse puesto el estado de alarma muchísimo antes, ahora estaríamos en un estado de sitio, seguramente. El estado de sitio, hay una supresión de derechos constitucionales, mientras que en el estado de alarma no. Ahora estaríamos hablando no de 9 o de 10.000 o de 11.000 casos, estaríamos hablando seguramente de la mitad. Y estaremos hablando de mucha más recuperación. ¿Por qué nos hace esto? Bueno, pues tal vez el miedo a parar la economía de todo un país, porque se tiene que ir parando. No hay manera de controlar todo esto si no se tiene la absoluta convicción de que todos estemos en casa. Por una razón muy sencilla, por la carga viral. No es lo mismo que tú te contagies una vez que te contagies 7 veces. La carga viral, la cantidad de virus que tú estás absorbiendo porque te estás contagiando, porque has ido al cine, has ido a una manifestación, has ido a un bar para tapear con tus amigos, toda esa carga viral que estás acumulando, cuando se desarrolle la enfermedad y pases a ser sintomático, el pronóstico va a ser muchísimo peor. Es decir, tenemos que entender que este virus va desde un resfriado común, pasando por una gripe, pasando por una neumonía muy grave. Y esa neumonía grave consiste en que el pulmón o los pulmones te los perfora. Es exactamente lo mismo que un hígado cirrótico. Te lo destroza, te hace agujeros. ¿Por qué? Porque la carga viral ha sido muy alta. Tenemos que entender esto. Por eso es tan importante quedarse en casa. Pero hay una medida que yo no le encuentro explicación ninguna. Dígame. Y en Madrid se ha prohibido. ¿Por qué se tienen abiertas? ¿Por qué no existe una prohibición de que se cierren las peluquerías? Sigo sin entenderlo.